Bueno, buenas tardes. Gracias, Augusto, por la invitación. Yo solamente voy a pasar cuatro diapos, como diría alguien muy anciano como yo, y para contextualizar, el resto de la charla pertenece a mi amigo Mario Sebastiani. El título que le pusimos es ¿cuál es el espacio para la eutanasia? Que es como para pensar si existe o no un espacio dentro de nuestra práctica médica para esta cuestión en especial. Fíjense que de esto se habla, y de esto se hablaba ya en el año 92 en el New England, donde Quill, Castle y Meyer se preguntaron cuál era el lugar de la eutanasia, y fíjense que en el año 95, la persona más importante en el mundo de habla española en bioética, el doctor Diego Gracia, escribió para nuestra revista, que en ese momento se llamaba Nexo. O sea que ya desde los años 90 estamos discutiendo estas cuestiones, nada más que ahora saltó del mundo académico a las conversaciones de la gente, y está en los diarios. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener aprehensión a tratar estos temas, que son fundamentales, y hoy va a ser el caso de uno de ellos. Desde los años 90, lo que se puso, por lo menos en evidencia desde la ética y sobre las prácticas médicas, es decir, se abrió el abanico de un montón de prácticas que son necesarias, y aquí se inscribe el tema que vamos a tratar hoy, del suicidio asistido y la eutanasia. Estas prácticas se venían preguntando acerca de cuáles eran los fines de la medicina, y hay un documento muy importante que fue un esfuerzo mundial por repensar cuáles son los fines de la medicina, y específicamente al final de la vida se pusieron en práctica y de moda la cuestión de los cuidados paliativos, que en esos años se hablaba pero no los teníamos, y ahora es una práctica habitual. La suspensión del sostén vital, incluidas la hidratación y la nutrición, presentan un montón de problemas éticos los pacientes en estados vegetativos permanentes. Se comenzó a pensar que los pacientes autónomos pueden hacer rechazo de tratamientos efectivos. Estos casos son los casos muy conocidos de los testigos de Jehová. Se comenzó a hablar del encarnizamiento y la obstinación terapéutica, y entonces nos acostumbramos a la suspensión de sostén vital y a la adecuación de tratamientos. Nos acostumbramos a las preferencias de los pacientes y a respetar sus directivas anticipadas. Nos acostumbramos a otro concepto, que es el de la sedación paliativa o sedación terminal, término que no gusta tanto. Y hoy les pedimos un espacio mental para reflexionar acerca del suicidio asistido y la eutanasia. Y con estas cuestiones hay que tratar de ser menos emocionales y analizarlos desde la racionalidad, y por eso invito a Mario a comenzar su charla, que es bastante, provocativa, como Mario, pero sumamente interesante y nos abre la cabeza. Así que yo dejo de compartir, Mario, y me silencio. A ver cómo dejo de compartir, sería interesante. Acá, dejar de compartir. Ahí está. Mario, ¿estás? Sí. Acá vamos, allá vamos. ¿Me escuchan? Sí, Mario. Perfecto. Sí. Muy bien. Muy buenos días. San Justo. Mil disculpas que no estoy con ustedes en persona. Acabo de terminar un parto a las 12, o sea que no estaba tan equivocado de no ir, porque estoy con mucho trabajo, por suerte. Y la segunda cosa es que a pesar de mis 2 dosis de vacuna, estoy más miedoso que el año pasado. Con lo cual, la verdad es que me cuido, y esto de no haber ido ahí forma parte de mi cuidado. Rosina, muchas gracias. Yo voy a ser un poco más emocional que Rosina, porque yo creo que Rosina es emocional, pero cuando habla de bioética se torna no emocional. Pero yo no puedo dejar de ser emocional. Y entonces vamos un poquitito a los términos, ¿no? Eutanasia
eu en griego, y tánatos, eu bueno, buena muerte. Y era una muerte apacible, o buscaban una muerte sin dolor, una muerte rápida. Lo que todos nosotros desearíamos en nuestros asados y nuestras comidas, como los epicúreos, morir bebiendo y comiendo. Dis tánatos, dis malo, tánatos muerte, ensañamiento, encarnizamiento terapéutico, obstinación terapéutica, o tratamientos proporcionados o no para prolongar la vida, porque los médicos debemos de prolongar la vida. Las tres primeras palabras, fíjense qué bien descritas que están en algunos escenarios en la medicina, pero lo concreto es que eutanasia en realidad es una expresión vaga, equívoca, ambigua. Fíjense que nace de la poesía cómica del período helenístico. En términos generales, los griegos no tenían miedo a la muerte, lo tenían bien conceptualizado. Después esta palabra está olvidada por siglos hasta que Thomas More y Francis Bacon las recuperan, pero las recuperan en realidad en sus hechos diletantes filosóficos. No es que hicieron un tratado de esto, sino que utilizan, les parece que es razonablemente importante. ¿Y qué es lo que había en vez de eutanasia en estos siglos? El juramento hipocrático, modelo ético del accionar de la medicina, y que todavía hoy nos siguen criticando cada vez que hablamos de ciertos y determinados temas, porque el juramento hipocrático, pero lo que pasa es que han pasado 2400 años y yo creo que en algunas cosas no, pero en otras las sociedades cambian. Y entonces uno podría decir que, ¿qué es esta teoría de la eutanasia? Bueno, es problemas de fin de la vida, problemas de fin de la vida, y probablemente uno diría, no hay una eutanasia solo, sino que existen eutanasias. Entonces, dado que de por sí estos términos ya, no sé, suelen impresionar, suelen irritar, suelen confundir, suelen afectar inclusive a la medicina, a los colegas del equipo de salud, yo diría que utilicemos el término sajón, muerte médicamente asistida. Y nos olvidamos un poquitito de esos dos términos anteriores. ¿Quiénes hablan de este tema? Bueno, hablamos los que hemos tenido casos cercanos, muertes de familiares y amigos, relatos de muertes muy complejas, pero muy complejas, muy sufrientes, por así decirlo. O de pedidos no satisfechos, gente que ha pedido que por favor lo acompañen en el fin de la vida y den por terminada su vida, y sin embargo estos pedidos no han sido satisfechos. Pero también, efectivamente, como dijo Rosina, las sociedades científicas están planteando estos temas, y las sociedades democráticas, algunos ya legislados, otros por legislarse, también están discutiendo este tipo de cosas. Hoy ya no hace falta tener ONG porque hoy todo pasa por redes sociales. Fíjense qué interesante esta foto tiene 3 meses. Eutanasia, derecho de final de la vida, es un grupo, yo creo que es el grupo más importante en la Argentina. Tenía 418 miembros. A 3 meses está en 1.600 miembros. Lo leo casi todos los días. Gente con ELA, con dificultades muy marcadas, con proximidad de la muerte, con relatos de muertes, vuelvo a repetir, muy sufrientes en algunos conocidos o amigos. Muy interesante, y está haciendo un trabajo además. Este sitio está haciendo un trabajo de educación muy, pero muy importante. Ustedes, o varios de ustedes, me relacionan seguramente con el aborto, y es cierto, me he dedicado mucho, he sido un militante, ¿no? Claramente del aborto. Pero fíjense qué curioso, en 1986, estando en los Estados Unidos, haciendo unos visiting en distintos hospitales, vi esto, The Right to Die, el derecho a morir, y me compré este libro. Este año un amigo, viendo que estaba en estos temas, me regaló exactamente el mismo libro en castellano, pero en el 1986 yo ya estaba preocupado por estas cosas. ¿Y por qué estaba preocupado? Miren, no sé si a mí,
me perturba la eutanasia, la muerte médicamente asistida o el aborto. Me preocupan el no respeto de las libertades individuales. Pero también he comprado aquellos que hablan o están en desacuerdo. Esto es un libro interesantísimo del 1951 en francés, de estos 4 monseñores que por supuesto decían que la eutanasia era imposible de aceptar por ciertos motivos que luego vamos a ver. Me he comprado además también, o me han regalado también, libros que estaban nuevamente, repito, en contra. Lucien Israel, un sociólogo y un filósofo francés, contra la eutanasia, en italiano. Umberto Veronesi, un prestigioso cirujano, oncólogo, ministro de salud de Italia también, que no está de acuerdo con esto. Por lo tanto, he leído unos y otros. La filosofía también ha estado presente, Margarita Voladeras, el derecho a no sufrir, argumentos para la legalización. Todo esto forma parte de mi biblioteca y Diana Cohen Agrest también me honró regalándome su libro sobre su, digamos, sobre su, ¿cómo se llama? Cuando hizo el doctorado en la Universidad de Monash sobre prácticas suicidas. Hoy mi biblioteca, que la estoy mirando sobre este tema, más o menos no debe sumar menos de 25 libros. Vamos nuevamente a las definiciones. Suicidio, el acto de matarse de manera intencional. Es una de las cosas que también más me ha motivado para dedicarme a este tema. Más me motivo, y además los suicidios de conocidos que no quiero nombrar, de médicos conocidos que no quiero nombrar, de algunos jueces que no quiero nombrar, esos suicidios en el baño para no ensuciar la casa, esos suicidios tirándose del piso 14, esos suicidios tirándose del tren, no los comprendo. Perdón, no comprendo cómo no estuvimos ahí al lado. Y no para decirles que no, sino para que no tomen esta definición en esa soledad, en esa angustia, en ese horror que deben haber pasado estas personas. Interesante, la Organización Mundial de la Salud hace escasamente 10 o 15 días dijo que el 1% de las muertes es por suicidios en el mundo. Por ejemplo, más que el cáncer de mama, para tener una idea de la complejidad que significa esta situación. Luego tenemos el suicidio médicamente asistido, que es el médico que participa en el asesoramiento o provee los medios de manera tal de que él no directamente, el equipo de salud directamente no hace nada sobre el paciente, sino que es uno que quiere a través de la ayuda de los demás terminar con su vida. Por ejemplo, ingiriendo una medicación letal. Recomiendo que además vean en YouTube la clínica Dignitas de Suiza. Vean los videos, son muy breves, pero van a ver qué significa un suicidio asistido de verdad, de verdad. Eutanasia, en cambio, es el acto de terminar la vida para evitar el dolor o el sufrimiento, por ejemplo, con una inyección de una sustancia letal. Muy bien. Dos preguntas que les hago yo a ustedes. ¿El derecho a morir es un derecho humano? Y la segunda pregunta que les pido por favor que reflexionen es: ¿ayudar a morir está dentro de los objetivos o deberes de la medicina? Vamos a volver sobre estos temas. Y nuevamente, ¿por qué hablamos de estos temas? Porque en realidad hay una creencia popular, hay un dicho popular que es: no nos morimos, nos mueren. ¿Y por qué es esto? Porque desde que hay unidades de cuidados intensivos, esto es lo que empezó digamos, a aparecer en nuestra cabeza, que es: ¿cuándo nos morimos? ¿Y quién nos muere? La otra cosa es que nos morimos con sufrimiento y con dolor. Miren, no creo que esté escrito el principio ético, pero no hay duda que el más fundamental de todos es evitar el dolor innecesario. No creo que esté en ningún librito, ni forma parte de los 4 principios habituales de la bioética, pero claramente evitar el dolor innecesario es fundamental. Si no evito el dolor innecesario, estoy muy cerca de la tortura. Pero algunos, por supuesto, me van a decir o piensan que el dolor redime, me acerca a Dios. Vamos a ver luego que Dios nos llama a través de este dolor. Pero claro, tenemos un problema que es
que la fe es distinta para cada uno de nosotros y además creo que debemos de luchar entre todos. Los invito a recordar que tenemos que tener un Estado laico, un Estado laico. El otro tema son los cuidadores. Siendo médico interno, joven, estaba en contacto ya con los residentes de ginecología y obstetricia y ellos asistían a la muerte de cáncer de ovario, cáncer de cuello y cáncer de mama. Y era interesante cómo me contaban que si estaba Pablo era una cosa, pero si estaba José era otra cosa, porque sus características individuales hacían de que la muerte fuera un evento razonablemente plácido o realmente poco plácido por las creencias personales. Estos residentes también me motivaron. Yo no estuve muy cerca de la muerte, salvo, yo diría, 4 o 5 veces en toda mi carrera en la obstetricia, que obviamente es un evento dramático, pero hay otras especialidades que sí lo están. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Le tenemos miedo a la muerte? No, no, no. En términos generales yo diría que no. Cuando dejamos de ser chicos y nos abruma esta eternidad de no encontrarnos con el resto, bueno, puede ser que tengamos miedo. Luego no, lo que tenemos miedo es al sufrimiento y al dolor. ¿Se acuerdan que dije que no quería hablar de eutanasia o suicidio asistido? Porque son palabras que están muy cargadas. Bueno, eutanasia es una palabra utilizada por la Alemania del Tercer Reich. Fíjense que entre 1939 y 1941, 71.000 o más personas fueron eutanasiadas por trastornos psiquiátricos graves. Muy interesante en inglés. Les decían que eran useless eater. No hacía falta darles de comer a estas personas. Pero además, por supuesto, tenían interés de mejorar la raza. Ojo, hoy también tenemos interés en mejorar la raza. Todo lo que es edición génica, que es un evento en medicina reproductiva extraordinario, es un tema de discusión fascinante de la bioética y de la investigación. Y de hecho los alemanes habían hecho la Human Betterment Foundation, que era producir una humanidad mejor, un ser humano mejor. Y esto no lo inventó Hitler ni sus colegas, sino que eso venía de Francis Galton, que él fundó la Eugenic Society, que para él era el estudio, para él y para todos, es el estudio de los factores que bajo control social pueden mejorar o degradar las cualidades de las generaciones futuras, física o mentalmente. Estados Unidos creía que los deficientes mentales eran enfermedades que se podían contagiar, por lo tanto, esterilizaron también a un montón de mujeres, hombres y mujeres en 1927. En 1933 Hitler llega al poder y produce la ley de esterilización. Se estima que son 400.000 personas. Y luego, interesante, la ley de ciudadanía. Judíos y gitanos no tenían la nacionalidad alemana y además para casarse había que tener una ley de salud matrimonial, o sea, un certificado de pureza racial. Entre 1940 y 1941 aparecieron las salas de duchas y gaseados, tanto en Alemania como en Polonia y en otros lugares, ¿no? Con el Action T4. Y este gas fue llamado así porque la oficina que ordenaba todos estos genocidios se ubicaba en la Straße Tiergarten, en la calle Tiergarten 4. Yo diría que confundir lo que pensamos hoy de la eutanasia con el pasado nazista u otras escenografías es inadecuado, es tendencioso y yo diría que es de mala fe. Fundamentalmente, otro país sajón con su organización Exit. Muy bueno, ¿no? Acuérdense de la puerta del avión, Exit, salida, 1935. La prensa está en contra, probablemente no es momento, y además dice que esta organización es el club de los suicidas, pero la prensa pensaba una cosa, los lores pensaban otra, pero el número de socios subió de 2.000 a 11.000, y en realidad no se sabe a cuántas personas ayudaron a morir. Hoy todavía existen estas organizaciones prácticamente en todos lados. Y además hubo un revés judicial muy importante, ahí en el 1982,
Y ellos no se quedaron quietos, hicieron la guía para la auto. En cambio, Lancet, hoy que estamos encantados de que Lancet o New England Journal of Medicine diga algunas cosas, en ese momento Lancet apoyó al Exit y dijo, es hora de que se reconozca el derecho al suicidio. Exit entonces se convirtió en la Asociación Pro Eutanasia Voluntaria. ¿Recuerdan que les hice dos preguntas? ¿El derecho a morir es un derecho humano? Vamos a ser claros, tanto Diego Gracia Guillén como su discípula y amiga Rosina Pache no entienden de que el derecho humano es una redacción de UNICEF, Organización Mundial de la Salud o de la Cámara qué sé yo, de buenas personas. No, 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 no. Derecho humano es una construcción social. Es exactamente lo que estamos haciendo ahora, tratando de construir un espacio para pensar si podemos intervenir nosotros en nuestra propia muerte. Y luego, por supuesto, si la medicina puede ayudarnos. Entonces, me gustaría hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. No sé cuántos son, pero a cada uno de ustedes me gustaría hacer una pregunta. ¿De quién es tu vida? ¿Tuya o mía? Tu vida es de los legisladores, es de los médicos, es del Estado. Sobre el final de tu vida, ¿preferís decidirlo vos o entregárselo a un extraño? No hay problema. ¿Querés entregárselo a un extraño? No hay ningún problema. ¿Querés entregárselo a Dios? No hay ningún problema. Ahora, si eres soberano sobre tu vida, puedes dejarlo en manos de tu médico, mi médico, tu clérigo, tu Dios, tu superstición, tu mayoría parlamentaria, en tus manos o en tus decisiones. Ahora, si no eres soberano sobre tu vida, puedes dejarlo en manos de otro médico, de otro clérigo, de otro Dios, de otra superstición o ateísmo, o de otra mayoría parlamentaria. Entonces, uno podría decir, tanto para la medicina como para los legisladores, no se puede pretender para uno lo que no estamos dispuestos a dar a los demás. Ninguno de los que estamos hoy acá quiere morir con sufrimiento y con dolor. Bueno, si no lo queremos para nosotros, tampoco lo queremos querer para los demás. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y si no podemos decidir sobre nuestro fin de vida, lo dejaremos a la decisión de extraños. Y me parece que no es lo que corresponda. Si aceptamos que la vida es nuestra, hoy no estaríamos hablando de muerte médicamente asistida. Ya está, es nuestra. Porque ¿qué es la vida? Es libertad, es dignidad. Tenemos libertad para casarnos, tenemos libertad para tener hijos. La libertad reproductiva. Ser cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón, decía Dijépole. Tenés libertad de hacer lo que quieras. Tenemos que ocuparnos de nuestra vida, pero también tenemos que ocuparnos de nuestro fin de vida. Si los demás no aceptan que la vida es nuestra o no la defendemos nosotros mismos, estamos frente a una anatema, una condena moral de nuestra situación, a una cárcel. ¿Por qué cárcel? Porque hemos perdido los derechos. A una falsedad. La vida es tuya, la vida es de ustedes. Señores, esta es la vida. Tengan libertad, pero resulta que cuando yo quiero tomar algo de mi vida, no me lo dejan hacer. Sometidos a un poder. La vida como un bien que al final no podemos disponer. Y no aceptar el pedido de un paciente frente al final de la vida. ¿Esto qué es? ¿Un abandono terapéutico? Muy interesante este silogismo, ¿no? La muerte es la conclusión de la vida. El final de la vida es parte de la vida. Bueno, entonces, la decisión de cómo morir forma parte de las decisiones de la vida. ¿De quién? Nuestra. De cada uno de nosotros. Porque nosotros, vuelvo a repetir, sabemos perfectamente que nos vamos a morir. Y seguramente de una enfermedad. Pero no queremos morir por la enfermedad. Probablemente querramos morir porque lo decidimos nosotros. El caso más típico es probablemente ELA. Hay enfermos y no enfermedades, decía el filósofo Le Breton. El argumento de Dios. Me preocupa, voy a aclarar que soy católico, pero me preocupa. Monseñor Tetamanzi de la Academia Pontificia del Vaticano, no entender que la enfermedad y el dolor son los llamados de Dios.
¡A la pucha! ¡A la pucha! Me están llamando, es así la historia. Y Sgreccia, que es el que se ocupó de la bioética, por supuesto católica en el Vaticano, dijo condenar la eutanasia, porque la eutanasia nos quita del dolor y la agonía, que es lo que nos acerca a Dios. Y Ratzinger, el Papa, dijo, los pedidos de eutanasia no invocan a la muerte. No, 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 no. Solo piden ayuda y afecto. O sea, si yo pido que me ayuden a morir, estoy pidiendo ayuda y afecto. No, estoy confundido con esto de pedir el final de la vida. Juan Pablo II, Jorge, el sufrimiento es un crecimiento personal. Totalmente de acuerdo. Pero la verdad es que totalmente de acuerdo. Pero bueno, uno puede definir cuánto quiere de este sufrimiento. Si aceptamos la eutanasia, el médico se vuelve un colaborador de la muerte y no un servidor de la vida. Nuevamente el monseñor. Y el monseñor Paglia, que también está en el Vaticano, dice que hay que tener una alianza terapéutica. Me encanta esto de alianza terapéutica. Paciente, familia, medicina y sociedad. Me encanta. La verdad que es extraordinario. Ahora, ¿qué pasa si yo me quiero salir de la alianza porque digo, perdón, me quiero retirar de esta alianza? ¿Qué pasa? ¿Quién es el que gana? La Doctor, no lo escuchamos. el dolor como llegada o llamado de Dios. No hay derecho a la muerte propia. Solo tener fe basta para no aceptar la eutanasia. El hombre que solicita morir, dice Sgreccia, pierde su valor trascendental y se transforma en una cosa. O sea, se transforma en una cosa, o perdón, los hemos transformado en una cosa, que digamos, los manejamos como nosotros queremos o como quieren las leyes. ¿Y qué dice entonces las iglesias, los credos? No interferir entre el encuentro entre los... Es libertad y dignidad. Perdón, ¿y quién es el que me da la dignidad? El Estado. Y ellos son los que me dan mi dignidad, o la dignidad es propia de cada uno de nosotros. Entonces es fundamental que breguemos y luchemos para reconocer a la dignidad como un evento individual, intrínseco para cada uno de nosotros, sin intervención de las instituciones políticas y jurídicas. Tener lo que dice Diego Gracia, autonomía moral. Hoy a la dignidad la manejan las instituciones políticas y las instituciones jurídicas. Y me parece que esto tiene que cambiar. Bueno, efectivamente hay países que cambiaron. 20 años tuvo Holanda de debate para legalizar en el 2001, pero ¿por qué lo legalizaron? Porque lo pusieron negro sobre blanco, porque ya existía la eutanasia y todos los médicos, creo que era el 20, 30, 40%, que reconocía que había hecho actos eutanásicos sobre una suerte de mercy killing, o sea, algo había que hacer con esta gente que sufría. Luego se fue sumando Bélgica, país también muy, pero muy católico y muy complejo, además, con sus dos grupos poblacionales. Suiza, uno suele decir que Estados Unidos no, solamente Oregon. No, no, es Oregon, California, Colorado, Vermont, Maine, New Jersey, Hawái, Washington, Colombia, Luxemburgo, España, este año y probablemente este año también Portugal. Nosotros estamos con 3 proyectos para legalizar la eutanasia en el país y tenemos un debate ético vigente. Yo lo veo todavía poco vigente, por eso me gusta que estemos hoy reunidos acá. ¿Estamos sin nada porque no tenemos ley? No, 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 no. Tenemos una ley de muerte digna del 2012, lo que habrá penado esta mujer para tratar de convencer a Cámara de Diputados y Senadores que había que producir una ley de muerte digna. El rechazo de tratamientos, que yo creo que estamos todos aceptando esta situación de los pacientes, y después una sutileza que no es ninguna sutileza. Artículo 19 de la Constitución Nacional es el único espacio de privacidad que tenemos en la Constitución Nacional. ¿Quién lo va a defender?
la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el señor o la señora presidente. No, no. Es el único espacio, lo tenemos que defender nosotros. Y tenemos que bandirlo nosotros a este artículo para que sea reconocido. Susana Cirusi es una experta en derecho penal. Argentina fue nombrada este año, el año pasado, como una de las mejores abogadas del mundo. Y ella dice algo muy interesante. La indicación médica, más la decisión autónoma del paciente, fundamentada en el derecho constitucional a morir con dignidad. O sea, nosotros tenemos un derecho constitucional a morir con dignidad. Y entonces, tengo indicación médica y tengo decisión autónoma, esto determinaría para ella la ausencia de que la eutanasia o el suicidio asistido no tengan juricidad. O sea, hay una ausencia de juricidad. De alguna manera estaría perfectamente permitido, legislado, porque sumo indicación médica, porque sumo decisión autónoma del paciente y porque tengo un derecho constitucional. Sin embargo, sabemos que esto es, digamos, una reflexión, esto es una frase. Aquí lo que hace falta es tener ley, que es una ley que, perdónenme, no le va a obligar a nadie a matarse. No va a obligar a nadie a matarse. Lo va a hacer el que quiere. Entonces habíamos dicho la segunda pregunta, ¿no? ¿El morir es un derecho humano? Bueno, y ahora, dentro de la medicina, ¿podemos ayudar a morir? Daniel Callahan, del Hastings Center. Hastings Center es Georgetown University, la universidad católica por excelencia de los Estados Unidos, la universidad de los Kennedy. Y él puso, luchar contra las enfermedades, pero conseguir que los pacientes mueran en paz. Y luego hicieron un documento en el Hastings Center que es prevención. ¿Cuáles son los objetivos? Prevención de enfermedades, alivio del dolor y sufrimiento, atención y cuidado de los enfermos, evitar la muerte prematura, obvio, pero buscar una muerte tranquila. Buscar una muerte tranquila. Claro, ¿quién se ha dedicado? ¿Quién siempre se dedica más a estas cosas si no es el arte? Y entonces a los jóvenes, por favor, les recomiendo ver estas películas. Mar Adentro, Million Dollar Baby, Las invasiones bárbaras, están en internet, no hay ningún problema. Y creo que un médico no puede dejar de verlas. También obra de teatro, que fue un premio Pulitzer, Wit. Wilsburg se quiere suicidar, otra película que fue, digamos, significativa. O Al fin y al cabo es mi vida, extraordinaria película de Richard Dreyfuss, que quería que, por supuesto, lo ayudaran a morir, pero no. El médico le explicaba que era absolutamente ilegal. Fantástica película. Mar Adentro, recomiendo fundamentalmente, es en castellano y es exactamente quién es este señor, que se me escapa el nombre ahora, pero es exactamente el que logró que después de añares, en el 2021, tuvieran en España la ley de eutanasia. Esta es otra película que la habrán visto hace poquito, donde, de nuevo, él encuentra el amor de su vida, pero igualmente quiere terminar con su vida, y esta es distinta. Él estaba muy mal, estaba con un cáncer, y aparece la sonrisa de Julia Roberts, y el tipo decide seguir viviendo. Y probablemente, ¿quién no? Tenemos siempre un conflicto con los cuidados paliativos, siempre tenemos un conflicto. No, Mario, no hace falta esto. Con los cuidados paliativos vamos a resolver esta situación. Y entonces, no son adyuvantes. No, nosotros nos vamos a ocupar de esto. Pero la verdad es que hay personas que no quieren llegar a los cuidados paliativos, o no a la cronificación de ellos. Porque los conceptos de muerte digna no pueden ser de una especialidad médica o de un equipo de salud, porque no son universales. En todo caso, de nuevo, dignidad, libertad son propios de cada uno de nosotros. Y además, seguramente no hay cuidados paliativos para todos. O probablemente no todo el mundo significa. ¿Qué significa cuidados paliativos? Entonces no estamos en contra. Y hasta ahora se ha hecho esta lucha de poder de los eutanásicos versus el cuidado paliativo. O a pesar de los cuidados paliativos, no, terminemos con estas cosas. Los cuidados paliativos pueden provocar alivio a muchos enfermos, no hay ninguna duda, y ojalá estén esparcidos por todo nuestro territorio, pero no a todos.
Entonces, ¿por qué obligarnos? Cuando terminé de dar esta charla, o parecida de esta charla en el Ateneo de Salud Mental Pediátrica, ¿no? Apareció una psicóloga y dijo, ¿por qué obligarnos a vivir? Y preguntó, ¿qué es la vida? Pedro Lesta, un colega nuestro, también dijo, los que tienen obsesión terapéutica no son los enfermos, son los médicos. E Ignacio Sandivara también planteó, no existirá una época donde además va a haber una fast death, o sea, como hay fast food, fast death. Bueno, acá le contesté exactamente un dato. En Holanda, que tienen hace muchos años la eutanasia despenalizada, solo el 1.8% de los muertos acceden a esta estrategia de fin de vida. No nos vamos a cansar y tenemos que hacer un mea culpa. Nosotros lo hacemos continuamente en el Comité de Bioética, a pesar de que llevamos años tratando de que existan las directivas anticipadas y pedirle a los médicos que favorezcan sus propias directivas anticipadas y las fomenten en sus enfermos, como una expresión de voluntad. ¿Para qué? Para cuando no tenga voluntad, ya lo dije antes cuando tenía voluntad, para poder rechazar tratamientos, no para poner a los médicos en una situación antijurídica, no, para decirles qué es lo que queremos. Hay documentos que hemos elaborado y que pueden perfectamente consultar. No deseo esto, no deseo lo otro, no deseo lo otro. Esto es una cosa que alivia la relación complicada entre equipo de salud y familiares fundamentalmente. Y entonces, ayudar a morir. Acá tenemos una viñeta, ¿no? Existe, y les pregunto, si existe una diferencia moral entre permitir que muera una persona, no haciendo nada. Me cruzo de brazos porque es ilegal, porque no estoy de acuerdo por Dios, y entonces lo miro, cómo muere y cómo sufre, y quizás hasta yo digo, Dios, apúrate, llévatelo. O bien el que en cambio ayuda a morir. Tomo directamente una decisión y ayudo a morir. ¿Existe una diferencia moral? Sí, creo que la existe. Pero además existe un problema que es legal. Si yo me cruzo de brazos, no estoy penado. Permito la tortura. Pero si yo hago algo, en cambio, la ley me cae con la fuerza al día de hoy del homicidio. Entonces, de alguna manera, ayudar a morir es una prueba para la conciencia individual del ser humano. Pero tenemos que definir si somos crueles o si somos humanos. Y la otra cosa es que si aceptamos que tenemos un derecho a nacer, éticamente es de lo más cuestionable, porque ninguno de nosotros pidió venir hacia acá. Pero también tendríamos que aceptar que hay un derecho. Tiene un derecho. El dilema no es elegir el momento de la propia muerte, sino el derecho a ayudar a quien desea. Problema. ¿Por qué? Porque para nosotros el enfermo mental ha perdido sus libertades, es autónomo, que es una enfermedad física, es una enfermedad. Los escenarios, aún lo de las legalidades, se les da mayor tiempo de espera. O solamente se autoriza una eutanasia si tiene capacidad de suicidarse. Prohibirla. Sí, hay algunos que prohíben la muerte médicamente asistida en los enfermos mentales. Bueno, está claro, me queda clarísimo que no es sencillo de resolver, me queda clarísimo, pero también no me gustan qué soluciones se le da a este tema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Estados no confesionales. Necesitamos estados laicos. Respeto por los creyentes y no creyentes. Entender que existe una pugna de poderes y nos estamos metiendo en esta pugna de poderes. Queremos ser representados, queremos tener voz y voto. Probablemente haría falta una ONG, pero hoy me parece que todo pasa por redes sociales. ¿Qué hay que hacer? Lobby. ¿Qué hay que hacer? Lobby. ¿Qué hay que hacer? Lobby. ¿Y qué hay que lograr? Una legislación. Entonces, claramente ha aumentado el interés del público en general, a pesar de algunas prohibiciones éticas. No, esto no se puede. La gente está preocupada por su muerte y la gente no quiere un destino de geriátrico. En los países donde el suicidio asistido está legalizado, ha aumentado esta práctica un 15% en los mayores de 65 años. ¿Por qué?
Porque la gente no quiere geriátrico, la gente no quiere soledad, abandono, tristeza, sufrimiento físico y somático. España ha legalizado, tenemos 3 proyectos. Les hago nuevamente una pregunta. ¿De quién es tu vida? Albert Camus comienza el mito de Sísifo diciendo que el único problema verdaderamente serio es el suicidio. Estoy de acuerdo. Juzgar si se merece o no merece la pena vivir es contestar a la pregunta fundamental de la filosofía. Muchas gracias. Otra vez, tres. Muchas gracias. Bueno, hacemos ronda de preguntas. Acá se quedaron todos callados, ¿eh? Hay algunas cuestiones en el chat. ¿Qué pasa si el paciente no puede expresar su deseo, como en el caso de Ela? Hola. ¿Puedo hablar? Hola, Mario. Sí, por supuesto, no sé quién es, pero sí puede. Me va a agarrar una tos, ¿eh? Todos sin barbijo y amontonados. Están comiendo. No, yo la pregunta, el comentario que quiero hacer, más allá de que no pude escuchar lamentablemente toda la presentación, es que quienes hacemos o tratamos pacientes que en su momento son incurables o que no tienen ya un tratamiento de curación, uno lo que observa, por lo menos en nuestro medio y en nuestra cultura, es que los pacientes no se quieren morir. Ellos no piden morirse. En tantos años que yo estoy trabajando en esto, no sé, me parece que me sobran los dedos de la mano para decir, hubieron pacientes que me dijeron, doctora, quiero morirme. Todas buscan algo más. Y no solamente la paciente, sino el entorno familiar. Ese comentario, no sé qué reflexión me pueden dar al respecto. Yo comenté antes que en Holanda, en este momento, 2020, el año pasado, la cantidad de personas que piden una muerte médicamente asistida es del 1,8% de los que mueren. Motivo por el cual es exactamente un escenario absolutamente infrecuente. Es un escenario infrecuente. No sé cuál es la explicación de por qué algunos quieren u otros no quieren. La charla no va a discriminar quién es un bueno, quién es un malo, sino que la charla lo que trata es que los que no quieran seguir viviendo tengan la ayuda nuestra. ¿Cuántos son? Muy pocos, pero tengan la ayuda nuestra. Después, por supuesto, Miriam, supongo que lo que vos comentás es cierto, todos tenemos un instinto de conservación, apelamos a medicinas mientras se tratan con ustedes. Los pacientes además van al padre Mario, al padre esto, al padre el otro, se cuelgan el gauchito Gil y una cantidad de cosas porque quieren vivir. Es cierto, tenés toda la razón del mundo, pero la verdad es que esto es, hoy como hoy, es para muy pocos. Yo lo que digo es que en vez de que esto esté bajo de la mesa o que la medicina mire cómo sufren las personas, que la medicina le tienda una mano a través de una muerte médicamente asistida. Igual, Marito, a esta altura me parece que hay que volver a hacer precisiones conceptuales. Primero, ¿qué es la eutanasia en este momento de la historia? Es provocarle la muerte a un paciente en el contexto médico, porque si no sería homicidio, con una sustancia que lo mate rápido y sin dolor, y fundamentalmente a pedido del paciente. Y acá va la respuesta a Miriam: si el paciente no quiere, no quiere. Nosotros lo que estamos analizando, y estamos analizando justamente acá a puertas abiertas, es justamente la cuestión de este pequeño mundo de los pacientes que piden la eutanasia y si es éticamente aceptable o no.
El paciente que no quiere de ninguna manera y no hay por qué ofrecerle. Por el otro lado, hay una situación intermedia. En la eutanasia, el problema ético grande, y esto yo quiero digamos, recalcarlo, es que se necesita, digamos, la mano activa de alguien. Y ese es el problema ético más grande en los países liberales, donde, por un lado, la autonomía es un valor muy apreciado, pero uno, para poder pedir la eutanasia, necesita que otra persona se la ejecute, digamos. Entonces ese es el gran problema de la eutanasia en los países anglosajones, a excepción de Holanda, que también es anglosajón, pero es justamente la excepción. Por eso, una situación médica intermedia es el suicidio médicamente asistido, que es aquella situación en la cual el médico le dice cómo, le expenden la receta, y el paciente, digamos, se toma la medicación cuando, cómo y dónde quiere, y en general estas dos situaciones, o tener la posibilidad, tranquiliza a la gente que está en el final de la vida, y no todo el mundo la pide. A ver, no es eutanasia para todos ni en cualquier situación, es para los que necesitan, y los que necesitan son una porción muy, muy, muy chiquita del universo de pacientes. Acá dice: me inquieta que no todas las personas acceden a cuidados paliativos. Muchas personas podrían dejar de desear morir si se alivia el sufrimiento mediante cuidados paliativos. Absolutamente cierto. Acá hay un comentario para vos, Mario. Dice: hiciste referencia mucho a otros externos y al propio sujeto. Pero ¿y el rol de los seres queridos? Es difícil pensar la autonomía en términos muy individuales sin pensarlo en forma relacional. A ver, ¿qué decís, Mario? Que vos sos autonomista al extremo. Bueno, lo primero es que saludo a Agustina Ramón Michel, una de las abogadas más prestigiosas que tenemos y una feminista extraordinaria que trabaja en sedes. Efectivamente no es nada sencillo, por eso yo diría, Agustina, a ver si lo contesto de esta manera. Si nosotros promovemos las directivas anticipadas, el living will, yo creo que vamos a poder tener un mejor escenario de ¿qué? De esa alianza terapéutica que manifesté al principio, que era la medicina, la familia y el enfermo. Me da la impresión que si favorecemos eso, acá hay otra pregunta, Rosina, arriba, que dice: ¿dónde se recurre para dejar escrito la forma de donde uno quiere morir? Eso contéstalo vos. Pero yo creo, Agustina, que esta dificultad de autonomía que existe en el final de la vida, yo creo que lo que hay que hacer es resolverla exactamente cuando uno está consciente, cuando uno puede hacerlo anticipadamente. Espero haber contestado así tu pregunta. Con respecto a esa pregunta, en el Hospital Italiano tenemos un programa que se llama de directivas anticipadas, que uno lo deja sus directivas frente a su médico de confianza, no necesariamente tiene que ser el de cabecera, y bueno, cualquier cosa están nuestros mails para que nos consulten la forma específica. Hicimos una charla el lunes pasado sobre esto, que también debe estar en YouTube. Acá hay alguien que dice que muchos pacientes dentro de la consulta oncológica plantean el tema de la eutanasia, que no quieren sufrir. Adriana Granson cuenta que una vez una paciente de 85 años intentó suicidarse y tomó ácido muriático, y el hijo la llevó al Hospital Italiano y llorando pedía al médico de guardia que hiciera lo posible por salvarla. Bueno, muchos pacientes, cuando no encuentran respuesta en la medicina, recurren a métodos suicidas personales y muy, muy creativos, que no siempre tienen buen final. ¿Alguna pregunta de acá? De Natalia Rachopo. Hay una mano levantada, Mario, fíjate vos que... Valeria, ¿querés hablar? Sí, primero quería agradecer la charla muy interesante. Yo trabajo en el Hospital Curie, María Curie, de oncología. Estuve mucho tiempo en paliativos, y la ley de muerte digna en los hospitales públicos hoy en la ciudad de Buenos Aires no se utiliza
se conoce, yo la he hecho conocer a mis compañeros, pero no se utiliza porque hay algunas falencias legales que dejan en descubierto un poco la responsabilidad del médico. Yo diariamente lo que sí veo es que socialmente la sociedad todavía no está preparada, ni siquiera preparada a veces para irse de alta en pacientes oncológicos, en el hospital público estoy hablando, ¿eh? Entonces, que los familiares no quieren llevárselo, cuando el paciente tiene derecho a irse. Me parece difícil, entiendo lo que el doctor dice, que a veces los equipos de cuidado paliativo son escasos, de hecho hay pocos en la ciudad de Buenos Aires, y a veces se desconoce también el mecanismo para que el paciente sufra lo menos posible, porque no hay cursos sobre dolor, que debería ser casi de parte de la currícula médica, manejar el dolor. Pero bueno, no sé, me gustó mucho la charla, pero bueno, lo veo difícil, no sé qué opina, que me parece que la sociedad también hay que hacer un trabajo, digamos, social sobre la concientización del buen morir, porque con todo lo que vimos de COVID, inclusive no se ha hecho ningún ritual, esta sociedad todavía no tiene siquiera rituales de muerte. Me parece que todo lo que es occidentalización de la muerte todavía estamos más para la Edad Media que para la edad de... Valeria, suscribo cada una de tus... Disculpe, Suscribo cada una de tus palabras. El escenario es perfecto. Lo has pintado a la perfección. Y estoy de acuerdo con vos. Solamente me gustaría, a vos y a todos, hemos vivido hasta el cansancio. Qué difícil es despenalizar el aborto. Te voy a recordar algo menor. Qué difícil es despenalizar la ligadura tubaria. Se va a esterilizar todas las mujeres pobres argentinas. Qué difícil es la vasectomía. Qué difícil. Yo te planteo, yo la solución no la tengo hoy viernes a la tarde para vos, para esa descripción que hiciste. Pero qué difícil es vivir sin una muerte médicamente asistida. ¿Por qué? Por el hecho en sí, fundamentalmente por las libertades individuales de las personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar. ¿Para qué? Para darle vuelta a este escenario. Cada vez que hemos dado vuelta a un escenario en lo que respecta en esto que fue hablar de las libertades individuales, no ha pasado nada. ¿Qué es lo que pasó con el aborto? ¿Qué fue lo que pasó con anticoncepción? Mario, discúlpame que yo disienta en esto, porque en realidad el escenario que mostró Valeria es un escenario de desconocimiento de las posibilidades que sí tenemos, porque sí tenemos la Ley de Derechos de los Pacientes desde el año 2009, y la ley está mal llamada de digna, y lo que está contando es justamente que la gente tiene o hace caso omiso a lo que sí tiene que hacer, porque si es un derecho del paciente, es un deber nuestro el tratar bien el tema de los cuidados paliativos, el tema de formarnos en el tratamiento del dolor, el tema de ser respetuosos con los finales de vida y de las directivas anticipadas. Por lo tanto, yo creo que sí tenemos un escenario donde hay un montón de cosas para hacer bien, y lo que estamos discutiendo ahora es, e inclusive el suicidio asistido no debería por qué estar penalizado porque es una acción exclusivamente del paciente, y estamos discutiendo cuál es el espacio, este pequeño espacio de la eutanasia, pero todo lo demás, de los comentarios de Valeria, la verdad que es culpa del equipo de salud, no hacer lo que nos corresponde hacer. Y acá hay un comentario que tiene que ver, que dice: tuve que resguardar a mi madre del encarnizamiento terapéutico frente a su ELA. La única manera que encontré fue no autorizar a los médicos a internarla, haciéndome responsable. Esto, a ver, nos interpela como médicos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos que enchufarlo a 200 aparatos para sentirnos tranquilos? Yo creo al revés. Tenemos mucho espacio de libertad y de legalidad, y este espacio de discusión que es
pequeñito en función de todo el resto que sí podemos hacer. No sé qué opinás. Dice, los argentinos no estamos acostumbrados a tratar el tema de la muerte en nuestra vida cotidiana, por eso es que no comentamos con nuestros familiares nuestros deseos respecto a nuestra muerte. Esto es un camino largo, pero dice, vivir es un derecho y no una obligación. Me dirán cuándo terminamos. Yo tengo toda la tarde no, pero comentarios de auditorio. No sé a qué hora termina habitualmente este Ateneo, pero si quieren seguimos discutiendo hasta cuando Mario Rosina. tenga tiempo y le llegue el otro parto. Gonzalo, hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias, por supuesto, a vos, al Comité de Ética y a Mario, porque otra vez nos sacude, nos da luz y nos estimula a pensar y a reflexionar, ¿no? Como hace tantos años, me acuerdo en el hospital, en el Salón del Consejo, cuando estaba prohibido hablar del aborto, y Mario dio una charla que movilizó muchísimo a todo el mundo. Así que, nuevamente, gracias, Mario, por bueno, abordar este tema con la seriedad, y el profesionalismo, el humanismo que te caracteriza, ¿no? Me pareció fantástica la charla, la verdad. Y pensaba en relación a algunas de las preguntas que se fueron haciendo, ¿cómo estamos tan convencidos de que debemos respetar la libertad, los derechos de nuestros pacientes cuando nos piden que hagamos determinadas cosas para las cuales estamos preparados a hacer, ¿no? Pero no tanto cuando nos piden para hacer cosas que nos incomodan. Qué interesante, ¿no? Siempre respetar la libertad, la autonomía, y me pareció buenísimo el aporte de Agustina, esto de los condicionamientos, ¿no? Sociales, los determinantes sociales de nuestra identidad y cómo eso impacta en este concepto de autonomía, que es mucho más vasto que lo que habitualmente hacemos referencia. Bueno, pero yo te quería preguntar, Mario, con respecto, ¿hiciste alguna observación breve sobre la diferencia entre matar y dejar morir, entre eutanasia activa y pasiva? Y hay una serie de filósofos que obviamente has leído y conocido, Peter Singer, James Rachels, que hablan de la no diferencia entre la acción y la omisión. Me parece interesante esa posición, porque si bien hay diferencias emocionales, ¿no?, entre matar y dejar morir, ellos dicen que es moralmente irrelevante diferenciarlas, y que realmente a veces incluso puede ser peor dejar pasar tiempo y no atender a las necesidades de las pacientes si todos estamos de acuerdo en que lo mejor para ese paciente es dejar de vivir. Quería una reflexión o algún comentario sobre esto. Está perfecto. Gracias por el comentario y muy atinado. Ellos fundamentalmente lo hacen frente al discapacitado, ¿no? Ellos tienen esa visión de que omitir o accionar sobre la discapacidad no tiene relevancia moral. Ellos son los que dicen cuál es la diferencia entre hacer un aborto con 9 centímetros de dilatación y hacer una eutanasia cuando nace. Ellos se refieren a eso. Ellos son, por Peter Singer, es un provocador y te lleva a estos extremos para poder analizar la situación. En el caso que yo lo planteé ¿estás sufriendo? Me cruzo de brazos. O bien, y eso no hay ningún problema. Ahora, yo te practico una eutanasia porque considero, porque me lo has pedido, me lo has pedido. Y eso en cambio es un homicidio al día de hoy. Esto es lo que hay que modificar en nuestra legislación. Gracias. Hacela, Juan. Acá dice Juan Pecol que si hace una pregunta se arma un quilombo. ¿Qué opinas, Mario? No, que la haga. La pregunta que yo hago... ¿O quién era? Sí, Juan. Ahí la vas a escuchar, a ver. Hola. La idea es justamente para reflexionar. ¿Y qué autoridad moral tenemos nosotros para hacerle caso al paciente lo que nos están pidiendo? Repetila, Rosina, porque no se escuchó bien. Dice, ¿qué autoridad moral tenemos nosotros para hacerle caso al paciente de lo que está pidiendo? ¿Escuchaste?
Sí, sí, perfecto, perfecto. Yo diría, cada uno tiene la autoridad moral que considera, digamos, la eutanasia existe, la eutanasia se practica. Esto es un evento cotidiano aquí en cualquier parte del mundo. Uno lo tiene legal, no tiene su autoridad moral. Nadie está obligado a hacerlo. Lo que en todo caso es preocupante que frente a una determinada situación de sufrimiento y dolor, vuelvo a lo que hablábamos con Gonzalo, que es que no hagamos nada. ¿Cuál sería la autoridad moral para permitir la tortura? Porque en realidad vos no permitirías la tortura, pero sabés que la ley te impone que lo dejes indigno al enfermo, que lo tortures con su situación de dolor y desesperación y sufrimiento, y ahí, entonces, ¿y por qué ahí no hay autoridad moral? Es un conflicto moral muy, muy importante. Por eso dije en algún momento si éramos humanos o si éramos crueles. Esta es una definición. En términos generales, yo creo que somos humanos. Creo que somos humanos. El problema es que a veces, por una falta de legislación, nos convertimos en crueles. Por ahí yo daría vuelta a la pregunta. Perdón. Sí, ¿quién quiere Perdón, hablar? Rosina Liliana Rodríguez. Sí, adelante. Comparto con Mario que es inhumano ver sufrir a alguien el tipo de sufrimiento que tenga, sea físico, espiritual, emocional. Como persona, como ser humano que soy y como médica que soy, es mi deber aliviar ese sufrimiento. Coincido plenamente con Mario. Creo que tengo muchas otras herramientas antes de llegar a matarlo para ayudarlo a aliviar ese sufrimiento. No creo que los cuidados paliativos sean lo opuesto a la eutanasia. Todas las personas tienen que tener la posibilidad de elegir cuál va a ser el último momento, cómo quiere transitar ese último momento. Sí, somos seres humanos y seres sociales. De hecho, tanto los que pelean con convicción por una ley de eutanasia, como los que peleamos con convicción por una ley de cuidados paliativos, lo estamos haciendo porque somos seres sociales y como tales necesitamos marcos regulatorios que nos protejan. En nuestro país se da la contradicción que la ley de derechos del paciente contempla que el paciente pueda acceder, deba acceder a cuidados paliativos y no está garantizado el acceso a los cuidados paliativos. ¿Esto quiere decir que tiene que salir una ley de eutanasia? Tendrá que haber una ley de eutanasia para aquellos mínimos, como bien describe Mario, que opten por ese camino. Yo, como médica y como ser humano, si bien reconozco y me genera impotencia que haya personas que la única forma de aliviar el sufrimiento la encuentren en el morir y que necesiten ser matadas para eso. Lo que me preocupa y me parece inmoral que haya miles de personas que pudiendo ser aliviadas no tengan acceso a ese alivio. Hoy entiendo que la ley de eutanasia es importante, pero hay otras cosas que tal vez no tienen la necesidad. Una aclaración, Liliana, y también un aporte, digamos, el Ateneo o siempre conviene separar las cuestiones éticas de las cuestiones legales. Las discusiones éticas en general son muchísimo más amplias y son previas a la inscripción en la ley. Este Ateneo pretende ser un Ateneo de ética y en ese sentido es absolutamente inmoral tener una ley de eutanasia cuando no están los cuidados paliativos suficientes, pero no del todo, porque la pregunta ética es, ¿hay algún grupo de pacientes que no se verían beneficiados de ninguna manera
de los cuidados paliativos o no lo desean y serían pasibles de practicárseles la eutanasia? Esa es la pregunta ética. Y la respuesta... Es que eso creo que... Entiendo, Rosina, pero... La respuesta es, parece ser que hay un grupo de pacientes que por más cuidados paliativos que tengan, no tienen sus necesidades cubiertas, y sus necesidades son otras, y eso lo conoces muy bien. Hay enfermedades degenerativas para las cuales probablemente los cuidados paliativos no sean suficientes, y esa es la pregunta ética. Pero, por ahí, dando vuelta a la pregunta de Juan, es, ¿los pacientes nos pueden pedir esto, que a su vez es muy pesado para los médicos? No, supongo que no todos los médicos estarían ni dispuestos ni en condiciones de ser los que hagan la eutanasia, como Juan hace una duodenopancreatectomía, por ejemplo. Entonces la respuesta en los países muy, muy liberales es no, porque comprometo a otro. La respuesta en esos países muy, muy liberales fue la creación de esta figura que se llama suicidio asistido. Yo le digo cómo, y el paciente se toma la medicación que yo le facilité, le receté o lo que sea. Pero eso a su vez también tiene un punto en el cual no es útil, porque volvamos a la película de Ramón Sampedro, que era el que pedía la eutanasia, no tenía una condición de terminalidad, y tampoco podía suicidarse solo. Por más suicidio asistido que uno hubiera querido, no podía, y tuvo que recurrir a un suicidio absolutamente clandestino, ilegal, y comprometió a otra persona según las leyes españolas. O sea, que hay un espacio, hay un grupo de pacientes que no pueden ser alcanzados por los cuidados paliativos, y ahí es donde tendría algún tipo de lugar las prácticas eutanásicas. Y esto hay países como Holanda, Bélgica, algunos estados de Australia, etcétera, etcétera, y en nuestro continente Colombia, que no tiene una ley, sino no sé bien qué figura es. Pero la pregunta ética es esta otra, no es una ley o no, porque esa es una respuesta que da el derecho. La pregunta ética es si existe un espacio para esto en nuestra práctica, y en qué condiciones. ¿Más preguntas, más aportes, más cuestiones? Dicen acá, Mario, que cierre. Y te hacen así como un corazoncito. Porque gracias a todos, gracias a todos. Prometo ir la próxima vez con mi cuerpo a San Justo, y me ha resultado realmente muy, muy interesante todos los comentarios, y bueno, luchemos por nuestras libertades individuales. Y si lo hacemos en conjunto, mucho, pero mucho mejor. Hoy nos tienen rehén de una situación. Cambiemos. Busquemos que las mayorías parlamentarias entiendan lo que significa exactamente la libertad individual. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Gracias a todos.